Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, en una jornada en la que lamentablemente se van confirmando presunciones, especulaciones, a partir del tema que es dominante en la opinión pública nacional, como es la desaparición del ARA San Juan, el submarino, que a esta hora se ha ya transformado en una mala noticia la perspectiva del desarrollo de confirmaciones de datos que, dicho sea de paso, van generando un estado mayor de zozobra y de malestar, no ya porque las perspectivas son absolutamente desalentadoras, sino porque en la comunidad, en los familiares de las personas que estaban embarcados de la tripulación, va generándose ya ese malestar que va mucho más allá de la pérdida de un ser querido, de la irreparable situación. Hay algunas cuestiones que son elementales para episodios de estas características, que es ni se polemiza, ni se entra en discusión con víctimas de episodios trágicos y mucho menos con los familiares sobrevivientes de esas eventuales víctimas. Seguramente más de uno de ustedes se estará preguntando por qué en este tono y por qué dando por supuesto algo que puede llegar a revertirse. Nada quisiéramos nosotros más que se cumpla con algo de lo que, por ejemplo, sugirió como una esperanza de vida un oficial rescatista norteamericano, el mismo que dijo que hace siglos que vienen teniendo experiencia ellos en rescatar submarinos, otra exageración impropia de un profesional, ¿no? Siglos rescatando submarinos, como si efectivamente estas naves estuvieran circundando los mares durante más de 2 centurias, ¿no? Y como que además el rescate fuese efectivamente una práctica exitosa en la mayoría de los casos. El antecedente más cercano desde el punto de vista mediático es el Kursk, un submarino nuclear, donde los rusos rechazaron la ayuda y donde se especularon diferentes cosas acerca de qué tenía, qué portaba ese submarino, que fue rescatado de las aguas como un año después de su desaparición, naturalmente con todas las víctimas adentro y con una situación de hermetismo absoluto desde el punto de vista informativo, al estilo de los viejos años de la Unión Soviética, donde Vladimir Putin, que fue jefe de la KGB, sabe precisamente ahora como presidente de qué manera se hacía ese trabajo. Sin llegar a esos extremos, sin tener, por supuesto, esa perspectiva, lo que agrega a la desazón y a la tristeza de los familiares un grado de indignación y de molestia es el tratamiento que se hizo de la cuestión desde hace 8 días cuando se reportó la última comunicación. Ahora se van sabiendo algunas informaciones, se van conociendo algunos detalles y datos. Recomiendo una muy buena nota hoy publicada en el diario La Nación, en donde hay una suerte de escenificación de lo que puede haber ocurrido, que se confirma ahora con los aportes que se hacen desde distintos lugares, fundamentalmente el cónsul argentino en Austria. Ustedes dirán, ¿cómo en Austria? Claro, este cónsul forma parte de una organización no gubernamental que trabaja en torno del combate a las armas nucleares, es decir, la oposición al armamentismo y a las armas nucleares. Tienen en distintos lugares del planeta dispuestas centrales y bases que registran sonidos, movimientos, cambios de temperatura, hechos irregulares, y había una de esas bases o una de esas estaciones, si se quiere, científicas o meteorológicas o como quiera llamarlo, en la isla Ascensión. La isla Ascensión para los argentinos y los que tenemos ya unos cuantos años es algo cotidiano o que lo tenemos al alcance de la mano porque era donde se reabastecían los aviones ingleses cuando venían al sur a la guerra de Malvinas. Hay otras islas en el Pacífico Sur donde también hay otra base y esas 2 islas registraron lo que ahora la Armada Argentina da en llamar anomalía acústica. Esa anomalía acústica es evidentemente producto de una explosión. Esas bases internacionales dan cuenta que pueden precisar que no se trata de una explosión nuclear, es decir, ¿para qué están? Para detectar si hay ensayos, como los que se han hecho en algunos atolones y como los que se han anunciado y los que no nos enteramos que han ocurrido. Ellos detectaron en la zona donde por última vez, a 60 millas nada más, se había comunicado el submarino argentino, una explosión. Lo que muchos se preguntan ahora, y especialmente los familiares de los embarcados, es cuánto tiempo hace que la Armada sabe que efectivamente ocurrió esa explosión. Porque se puso en marcha un operativo de búsqueda y de rescate
sin contemplar ese suceso que es determinante. Porque entre otras cosas no solo pudo haber dañado de manera irreparable para que no emergiera el submarino, sino que impidió que se mandaran a la superficie balsas, bengalas y otros mecanismos que se suelen utilizar para detectar o para dar o llamar la atención. La Armada contó y después se deshizo de esa información que habían encontrado balsas o bengalas pero que no eran del barco. Se habían hablado de movimientos de 7 llamados o señales sonoras que habían llegado y tampoco era. Es decir, una serie de situaciones absolutamente desprovistas del más mínimo sentido común, hasta que en algún momento alguien dijo, vamos a canalizar con los comunicados oficiales la información. Y ahí por lo menos se aflojó la tensión de un tratamiento informativo deficiente. Tan deficiente como probablemente el estratégico para la hora de organizar y solicitar ayuda y respaldo para un eventual rescate. Decía este marinero, norteamericano, que hace 2 siglos dice que los americanos hacen rescates, que la única esperanza de vida es que estén en un compartimiento estanco, porque además la explosión de la que se habla, que es la de las 96 baterías que tiene ese submarino, que hubiera sido algo así como un rayo dentro del mismo submarino, podría haber provocado la liberación de gases tóxicos letales inmediatamente, ¿no? Quiero decir, es una lógica, una sucesión de episodios que, como decíamos antes, conducen a este malestar, a esta tristeza, a esta desolación, que se le agrega, como decíamos antes, la cuestión de la indignación por parte de los familiares, que ya dicen que estaba atado con alambres, que ya dicen que no tenía mantenimiento. Yo espero que nadie cometa la imprudencia de tratar de sacar algún rédito político de esto, diciendo que tal gestión o tal otra, que si le hicieron mantenimiento o no, o buscar a un ex ministro o a un actual ministro. Mire, hay algo que está muy claro, y yo lo escuché a un almirante de la Armada Argentina explicarlo con clarísima solvencia. Nadie se mete en un submarino y se sumerge y baja, sea almirante, capitán, contramaestre, oficial o suboficial, si no tiene la certeza de que las cosas funcionan. Esto es lo mismo que los pilotos de los aviones, que se suben a pilotear una máquina y que si no tienen la certeza, los que van adelante de todos son ellos. Entonces, a ver, Argentina tiene limitaciones presupuestarias, Argentina tiene dificultades infraestructurales, Argentina tiene probablemente un deficiente entrenamiento de sus cuadros, pero de allí a suponer que eso es exclusivamente la causa, aun cuando haya sido, pero que premeditadamente y a sabiendas se mandan al muere a 44 personas, uno lo puede entender, aceptar y hasta en alguna medida acompañar cuando son los familiares de las personas las que están allí. Desde el sentido común, nadie puede decir semejante cosa, más allá de que lo pueda pensar, porque no son charlas de café. A ver, la responsabilidad periodística y profesional, y esto sirve para hablar de otras cuestiones, no es una cuestión menor, ni se prioriza exclusivamente el dato o la primicia o la velocidad, sino la certidumbre a la hora de dar informaciones. En este país, donde ya la posverdad se ha transformado en un elemento concurrente y permanente, donde hay grietas, si les gusta ese término, a mí me parece que ya a esta altura no es una grieta, ¿no? Hay como una suerte de Rubicón para cruzar. Hay gente que está convencida, sin que haya elementos para eso, de que a Nisman lo mataron. Hay gente que está convencida de todo lo contrario. Hay algunos otros elementos. A ver, yo no quiero convencer a nadie de nada. Hoy hay una nota también en un diario en página 12 en la que cuentan que al momento del hallazgo del cadáver de Santiago Maldonado, minutos antes, río arriba, se había dado vuelta el gomón donde iban los buzos tácticos y un testigo mapuche que llevaba una cámara de fotos para poder sacar fotos del momento del hallazgo si es que se producía el hallazgo. La cámara desapareció y al buzo táctico lo rescató uno de los mapuches que iba arriba del gomón. No sabemos qué pasó, no hay certezas, hay datos, hay indicios, hay elementos. Quiero decir, ayer, sin ir más lejos, se mostró por televisión imágenes de un motín en el penal que se dijo que era de Piñero y era de Florencio Varela. Y que ahí iban los monos y ahí no iban los monos. Quiero decir, hay un desdén, hay una suerte de amateurismo. Y yo no sé si es porque premeditado, deliberadamente se hace así, porque no se respetan ningunos límites para tratar de conseguir un ratito más, un puntito más o un momento más de atención, o porque, como dije antes,
hay ya una situación preestablecida donde uno lo que busca no es conocer la verdad, sino ratificar lo que cree de antemano que ha pasado o ha ocurrido. No va a ver lo que pasa, sino a confirmar lo que cree que pasa. Y con el tema de la Armada y con este submarino, a medida que van avanzando las horas y se van conociendo más informaciones, van apareciendo esos síntomas. Ustedes saben cuál es nuestra opinión desde el punto de vista, si se quiere, político o del pensamiento político en torno al gobierno del presidente Macri. Pero eso de ninguna manera nubla ninguna perspectiva de análisis sesudo, serio, coherente. El presidente se paró frente a los familiares de los embarcados hace un par de días en la base en Mar del Plata, probablemente con más información de la que tenemos nosotros, porque desde ya es el jefe de Estado, es el presidente de la República, que nos dicen también, y creemos que es así, que está bastante disgustado con la manera en que la Armada trató el tema y el Ministerio, que dicho sea de paso, se enteró el ministro porque lo leyó en Infobae. El ministro lo leyó en Infobae. Es decir, alguien avisó desde la base o desde algún lado a un periodista antes que a los mandos naturales, al ministro y el ministro al presidente. Y el presidente les dijo eso mismo, que ahí había no solo oficiales y jóvenes, a una mujer le decía, no solo estaba tu marido, sino que había almirantes, capitanes, gente que bajó con la certeza plena de que no iba a ocurrir nada y terminó ocurriendo. Ahora, imputarlo a la baja del presupuesto, a los recortes, eso es una discusión que, como dije antes, debe darse en otro momento y en otro ámbito y no tratar de justificar ni buscar efectivamente algún rédito de una situación tan dolorosa como esta. Que hubo malos procederes desde ya, que la Armada sabía que esto había ocurrido mucho tiempo antes de informarlo ahora con un cartel. Yo estaba mirando a los colegas de Buenos Aires, ¿no? La pantalla pone un cartelito que dice último momento, la Armada confirmó la explosión. Parece una tomadura de pelo. Nadie tenía dudas desde hace algún tiempo que esa anomalía acústica era eso. Porque lo habían dicho ya algunos oficiales y cuando se entró a canalizar la información trataron de buscar efectivamente un discurso único. Vamos a ver cómo sigue esto. Por supuesto que las imágenes, las informaciones, los testimonios de los familiares de los 44 tripulantes son tremendos, son una amplia gama de sensaciones y de sentimientos que, como decíamos, hay que saber contextualizar quiénes lo dicen, en qué momento lo dicen y por qué razones. Otra cosa muy distinta es la irresponsabilidad, es la utilización aviesa, es la bajeza, ¿no?, de la utilización de episodios de estas características para tratar de sacar algún tipo de rédito. Hasta acá entonces el comentario de apertura. Los invitamos a quedarse porque inmediatamente después de la pausa nos metemos con, no el tema central, no vamos a hablar de la causa de los monos, sí de lo que esto ha traído como derivación. Ayer la noticia más importante no estuvo en tribunales, en este juicio que ha empezado hace un par de días, sino afuera de tribunales a partir de algunas declaraciones del ministro de Justicia que han generado alguna polémica, algún malestar entre los magistrados. Vamos a conversar con el presidente del Colegio de Magistrados, el doctor Ariza, y para más adelante también la presencia de Pablo Hapkin, secretario general de la Intendencia, porque hay unos cuantos temas relacionados a la ciudad que nos interesa abordar con él antes que deje ese cargo para sumarse al Consejo Municipal. La pausa y enseguida volvemos. Bueno, muy bien, nos acompaña el presidente del Colegio de Magistrados, el doctor Ariel Ariza, que el Colegio de Magistrados es la organización que contiene a los representantes del Poder Judicial de distintos estamentos. Así es. Jueces, camaristas, corte, todos. De toda la provincia y funcionarios, fiscales, secretarios. Secretarios también. Son unos cuantos. Somos arriba de 1.200 en la provincia de Santa Fe. Varios. Sí, sí, me imagino que de esos 1.200 habrá pocos que se han mostrado satisfechos con las declaraciones del ministro de Justicia de la provincia, que nosotros vamos a poner en pantalla porque coincidentemente fue la portada de los diarios de la ciudad, como que no es un tema menor ni pasa desapercibido, ¿no? Nosotros hablábamos de la responsabilidad periodística. Por ejemplo, Rosario 12 pone, esta es la capital, ahí está, y Rosario 12, primero, estamos a un paso de que construyan su propia cárcel, habla de los monos, ¿no? Y la capital, también como tema central, pone, es muy grave que los presos decidan su lugar de detención. Acá hay dos cosas, en principio, que a mí me interesa conversar con el presidente del Colegio de Magistrados. La primera, que incluso se la deja picando, ¿no?, a los abogados de los monos para que tengan otro argumento para tratar de quitar del ámbito estrictamente judicial una causa que debería dirimirse en esos términos, ¿no? Alegar, probar,
condenar o absolver. A lo mejor hay otras alternativas, pero en mi precario nivel de conocimientos es eso. No politizar, comentar, dilatar, embarrar la cancha, patearla para adelante, meter la política, cruzarla con Colombia, porque eso es la imagen y semejanza de Escobar Gaviria. Es decir, que un propio ministro de un propio gobierno esté haciendo ese parangón, parece que se lo pidieron los enemigos, ¿no? Una cosa rarísima. Y por otro lado, lo que decía uno de los abogados, que es la intromisión del poder político, del poder ejecutivo, en el ámbito de la justicia. Bueno, la posición que adoptó nuestro Colegio de Magistrados tiene que ver con el sentido que usted le estaba dando a esta lectura, a este análisis de las declaraciones del ministro. Tenemos que decir, en primer lugar, que han sido declaraciones que nosotros consideramos aisladas. Desde el lugar que tiene nuestro colegio en el ámbito nacional, podemos ver como en otras jurisdicciones a veces se producen inconsistencias institucionales que afortunadamente en la provincia de Santa Fe no las tenemos. Es decir, tenemos que decir que injerencias de tipo político que intenten inclinar las decisiones... que contaminen la estricta justicia que debe impartir un magistrado. No se han dado. Bien, es bueno decir que esto es una exageración, un exabrupto, una bravata, como lo quiera calificar cada uno, del ministro y no una política sistemática del gobierno. No, es una declaración que incluso tampoco se condice con la relación madura que el colegio y el sector judicial tiene con el propio ministro de Justicia, que hay que partir reconociendo que modificando alguna etapa anterior ha establecido respecto al sector judicial una política de diálogo en la participación de cantidad de reformas que se están llevando adelante. Bien. Ahora, centrándonos en lo que es el objeto de su pregunta, nuestro colegio emitió en el día de ayer una posición, un comunicado, en el que se deja en claro que lo que le corresponde a las autoridades públicas, más aún de la rama judicial, es el acatamiento de las decisiones judiciales, es decir, obedecer y cumplimentar independientemente de cuál sea la opinión de su contenido, más aún cuando recién está comenzando el desarrollo de un proceso, de cualquier proceso. La regla del acatamiento de las decisiones judiciales, Feldman, me parece que es básica en todos los estados democráticos y constituye una regla central en la que alguien tiene que poner una decisión, podrá discreparse o coincidirse. Sí, eventualmente en el futuro corregirla, pero para eso están los recursos procesales. Y eso es normal en todos los procesos. Y en algunos procesos, en particular por su resonancia pública, por la trascendencia de interés periodístico que hay, como ocurre en este caso, parece que esas reglas básicas todavía se tornan más importantes, al igual que otros valores que tienen que poner en juego quienes administran esa situación. Entre ellos la mesura, la prudencia de las palabras, y como usted lo dijo, el equilibrio, evitar en particular al colegio le ha generado una fuerte preocupación, el hecho de que empezando un proceso en el que nos consta el compromiso de los magistrados que están interviniendo por su organización, por llevar adelante toda la fase probatoria de la manera más ordenada posible, por garantizar el acceso a los medios de comunicación, nos interesa dejar en claro que la verdad que ha causado sorpresa que se inicie con un juicio descalificatorio hacia un tribunal que tiene por delante establecer o no la responsabilidad penal de los delitos que se están imputando, que usted conoce la seriedad que tienen esos hechos, que se atribuyen, ¿no? Sí, ahora dos cosas. Lo primero, le decimos a los televidentes que el doctor Silverstein fue invitado por la producción de este programa. En ningún momento él personalmente contestó a esa invitación. Sí, la gente que trabaja en su entorno, los productores periodísticos del programa querían que estuviera acá y que diera él, no digo una versión, pero a lo mejor una explicación, tal vez, porque esta historia de que lo sacan de contexto, acá hay frase encomillada, está grabado lo que dijo y demás, supone una posición que puede tener, ¿no? Es decir, que de hecho la tiene, ¿no? Pero quiero decir, uno es, además de la persona que emite esa opinión, institucionalmente el representante del gobierno, es el ministro de Justicia, ¿no? Y sobre todo, como bien decía Arisa, en un momento en donde hay un juicio que creo yo es un punto de inflexión en el proceso penal en la provincia de Santa Fe. No solo por la metodología, porque hasta incluso desde el punto de vista del contexto, es en el nuevo edificio. Así es. Es decir, es una cuestión, creo yo, que aquí va el emblemático, ¿no? Porque la palabra emblemática ha sido bastante malversada últimamente. Creo que sí. Y porque además el juicio se inicia con una suerte de recusación a dos de los integrantes del tribunal, por otras razones, ¿no es cierto?
que fue rápidamente contestada y que hizo que el tribunal, y esto lo decíamos nosotros en términos periodísticos, marcara la cancha, Claro. que no se iba a dejar avasallar, porque uno ve además cuestiones que son más de tipo humano, sociales, que estrictamente jurídicas, que es donde ustedes se enfocan, y es la juventud de las juezas, de las integrantes del tribunal. Más Varela y Usandizaga y el doctor Ismael Manfrín. Y el propio Manfrín los ve con una posición muy firme, pero a la vez cándida, muy jóvenes, la palabra tierno no quiero que sea malinterpretada, ¿no? Y ve del otro lado una organización de abogados que hacen su trabajo, por supuesto, ve los acusados, ve policías exonerados, policías comprometidos y demás, y uno presume que desde una institución como puede ser el Ministerio de Justicia, lo mínimo que tiene que haber es un respaldo irrestricto, hasta tanto como el tema de la prueba, ¿no? Se demuestre lo contrario, que el tribunal sabe lo que debe hacer y lo que tiene que hacer, ¿no? Quiero decirle que entre los elementos que fueron objeto de análisis para la posición de nuestro colegio, fue fundamental la alocución que tuvo en el día de ayer el gobernador en oportunidad de presentarse el anteproyecto de Código Procesal de manera muy clara y consecuentemente con lo que ha sido el accionar del Poder Ejecutivo en general en relación a la posibilidad de que este proceso se desarrolle. El gobernador fue contundente en sus expresiones de reconocimiento a que han sido los jueces santafesinos los que han trabajado, los fiscales han investigado para poder llegar a la realización de este juicio, efectuando, me parece, un claro mensaje institucional de respeto a quienes tienen a su cargo llevar esta tarea. Lo que usted dice tampoco lo quiero dejar por alto y me gustaría también que sea un motivo de ser considerado por su audiencia. Sí, claro. Que es esta pertenencia generacional joven de los jueces que tienen a su cargo esta y los fiscales también, ¿no? En general toda la gente que está trabajando en la causa. Y yo creo que esto forma parte de un proceso de reformas que atravesó la provincia de Santa Fe, que fue largo, fue costoso y fue también un cambio cultural. Y como parte de ese cambio cultural, me parece que tenemos esta muestra de pertenencia intergeneracional de la justicia que pone en sus elementos más jóvenes, basada también en una larga y considerable experiencia. Los 3 magistrados que están a cargo yo los conozco hace muchos años, sé de sus trayectorias, pero precisamente ese elemento de renovación generacional que tiene el Poder Judicial en todos los organismos y también en los magistrados constituye otra dosis, creo, de la solidez institucional que tiene la respuesta que el Estado pretende dar ante situaciones que se analizan como de posibles delitos muy serios. Bien, y además que en la causa, mientras se sustancia el juicio, algunas de las cosas que se van a objetar son el funcionamiento y el comportamiento de algunos funcionarios de la justicia. En la estrategia de la defensa, esto ha sido claro porque lo han expresado ellos públicamente y porque a lo largo de los episodios que se han dado nosotros los hemos comentado aquí en nuestro programa y en otros medios en los que trabajamos, la conducta del juez bien es uno de los elementos a considerarse, ¿no? Independientemente de lo que institucionalmente decía el gobernador o lo que respalde el Colegio de Magistrados. Hay falibilidad, hay objeciones en cuanto a la pertinencia de determinados procedimientos, que puedan dar lugar a nulidades y demás. En ningún caso eso transpone, digamos, o trasciende los límites de la conducta de ese individuo, de ese magistrado, ¿no? En este caso, el doctor Juan Carlos Viena. Pero la pregunta final, ya para ir cerrando esto, está centrada en las declaraciones de Silberstein a propósito de un concepto que yo presumo que es lo que Silberstein ha querido hacer, y una pena que no esté él para decirme si es eso, y que le salió, hablando mal y pronto, el tiro por la culata, era dar una muestra de dureza, de firmeza, como diciendo, no, acá no se hace lo que quieran los delincuentes, acá el Estado, a través de las instituciones, sean los jueces, ¿verdad?, vamos a imponer las reglas de juego. Y la verdad es que, como dije antes, ¿no?, me parece que fue una sobreactuación, tal vez, no lo sé. Es decir, le pregunto esto porque me interesa ver qué piensan los jueces. Mire, ¿no? Yo le voy a explicar que francamente tenemos que poner a prueba el sistema judicial y la noción de independencia cuando tenemos colegas en los que nosotros confiamos que van a sustentar sus decisiones
en los elementos objetivos que tienen a consideración. Acá el tribunal había tenido una serie de elementos provisorios, la decisión había sido provisoria, y una evaluación sobre las circunstancias existentes en este nuevo edificio que fue condicionado con mucho trabajo, con mucha colaboración por parte de la Corte, con mucho compromiso de parte de los fiscales, con la participación de la defensa para ver cuáles iban a ser sus ámbitos de desenvolvimiento. Y claro, un edificio de las características que tiene el nuevo Centro de Justicia Penal no necesariamente estaba inicialmente preparado para esto, se trabajó mucho en este sentido. Bien. Y me parece que lo que en definitiva, frente a toda situación en la que el Poder Judicial es puesto a prueba, tiene que quedar como significado que es la última puerta que le pueda quedar al ciudadano para, cuando todas las puertas se cerraron, para que sus derechos constitucionalmente reconocidos sean atendidos. Y lo que se espera de un magistrado es que si hay razón, si hay sustento, si hay argumentos en la persona a la que se le cerraron todas las puertas, el magistrado tenga la valentía de adoptar esa decisión independientemente de qué se piense de la persona que lo está solicitando, independientemente de lo que pueda pensar la mayoría de la sociedad o de lo que pueda ser la posición de los medios de comunicación. Bien, perfecto. Yo creo que de esa lógica hay que sustraerse y me parece que los magistrados... ¿No volvió a hablar Silverstein con ustedes? Digo, no tomó contacto después de esto. No, después del comunicado y eso no. No, está bien, no digo nada, como dato. No tenemos tampoco problema en conversar maduramente como lo hemos hecho hasta ahora con el ministro, que le reitero, en políticas que están que esto es lo raro. Muy duraderas en el tiempo que van a perdurar en la provincia de Santa Fe, como la reforma procesal civil y comercial, el Código Procesal Laboral, ha dado muestras con el sector judicial, con el sistema de selección de magistrados, de tener un diálogo maduro y coherente. Bien. Alisa, gracias por haber venido. Muchas gracias por su invitación y un saludo a toda su audiencia, que sé que es mucha. Gracias. Nos vamos a la pausa, enseguida Pablo Hapkin. Un minuto nada más. Bueno, muy bien, está Pablo Hapkin. Probablemente sea el último reportaje como secretario, porque nosotros terminamos el 1 de diciembre, ¿no? Y vos terminás el 9. El 9. El 9 de diciembre. El 9. Como secretario general de la Intendencia, ¿no? No vamos a hacer una suerte de memoria y balance, porque el trabajo sigue en otro ámbito, como va a ser el Consejo Municipal, pero dentro de la ciudad de Rosario, ¿no? La última charla había sido inmediatamente después de las elecciones. Transcurrió un mes ya, con la vuelta a la gestión y con las expectativas de un cierre de año que ha sido complicado para la gestión socialista, para los argentinos, para los rosarinos en general, y ver cuáles son las perspectivas del año que viene, ¿no? Porque una de las cosas que ha caracterizado a la ciudad es el tema del presupuesto participativo, por ejemplo. Que con la plata de todos decidir qué hacemos en cada lugar de la ciudad. Y eso sigue generando una expectativa favorable, ¿no? Creo que eso permite hacer una suerte de radiografía de cuáles son las necesidades y la urgencia. Tuvimos récord este año de votación. A pesar de ser una herramienta que llevaba por el año 15 de reelección, votaron más de 105.000 personas. Marca tendencia interesante. Nosotros lo modificamos estos años para que sean proyectos de mayor impacto. En general hay una tendencia muy clara a los temas de empleo y sociales en lo que son los proyectos distritales y a la recuperación del espacio común, del espacio público, ligado a cuestiones de mejoramiento de la seguridad de esos espacios en casi todos los distritos. Y eso se dio el año pasado y se volvió a dar ahora, que bueno, marca una tendencia a lo que es siempre esta ciudad, ¿no? Que en ese sentido busca aprovechar el espacio público y también reclama mejorar esas condiciones. Bien, y paralelamente, y sin perjuicio de que tenga su política ya presupuestada el Estado municipal, salir a cubrir algunas situaciones imprevistas, es decir, que el Estado municipal tenga que ir a darle 15.000 remedios, a 15.000 jubilados los remedios, o que tenga que ampliar sus cuotas para los comedores municipales en los centros de distrito. Hoy también sale la noticia de que de cada 10 chicos, 3 comen en los comedores escolares, y esto no pasaba hace 3 o 4 años atrás. Me parece que eso también les obliga a ustedes a otro tipo de esfuerzo de imaginación y presupuestario. Siempre, Pablo, la prioridad está en lo social. Eso va desde la cuestión, por supuesto, alimentaria, como cuestión más básica, desde la cuestión de la contención familiar, por supuesto, de lo que hace la salud pública, y por supuesto también en lo que tiene que ver con el transporte público, ¿no? Son 3 ejes donde obviamente
tenemos que forzar los mecanismos solidarios de intervención estatal, porque bueno, son muy sensibles a la vida cotidiana de la población. Y en un contexto también donde se está discutiendo mucho sobre el tema de los recursos, pero los municipios seguimos en un lugar de absorber cada vez más responsabilidades, producto de la cercanía, de la demanda directa, y cada vez ver menos debates en relación a reforzar los recursos que ¿De dónde sacar la plata para atender esas necesidades? Sí, ahora se está discutiendo algún acuerdo entre provincia y nación, pero los municipios hoy son un actor clave y cada vez absorben más funciones, ¿no? Entonces también con la expectativa de ver cómo podemos dar esta discusión de mejor manera en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la asignación de los fondos del transporte, que es un tema siempre decisivo para la vida de un municipio, y bueno, y por supuesto para seguir sosteniendo el gasto social, la inversión social en los municipios, que es clave, ¿no? El tema del transporte ha generado ya una situación, digamos, una suerte de round de estudio de lo que puede ser de aquí en adelante la discusión en el Consejo Municipal. Porque cuando la intendenta sugiere que se aplique un aumento en las tasas para no tocar con un peso más el aumento del boleto, que ya va a tener aumento que se postergó de acá a enero, se dividieron las aguas. Y una vez más, los que quedaron más cerca de la posición del socialismo son los concejales del PRO, ¿no? El resto de las otras fuerzas, con las que en algún momento, inmediatamente después del resultado electoral, se hablaba de una construcción transversal eventualmente, de pensar la ciudad con criterios parecidos, algunos de ellos que votaron el tema del endeudamiento, ¿sí?, junto a lo que había mandado la intendenta, otra vez parece como que hubiera un replanteo, como en el GPS, recalculando, y el voto más cercano es el del PRO. Pablo, es bastante extraño que sectores que de algún modo tienen una filosofía, si uno quiere, más inclinada a la equidad, a la justicia en lo social, se pongan de punta en contra de una posición que implica claramente eso, es decir, el financiamiento puede surgir del aumento del boleto de un sistema público que lo usan en general los trabajadores, o puede surgir de repartirlo solidariamente en los distintos niveles a partir de la tasa. A veces en la Argentina uno puede entender una posición de tipo testimonial, pero cuando hay que discutir, cuando hay que votar y sacar sí o no, de dónde salen y a qué se aplican, y bueno, yo creo que nosotros ahí tenemos que poner los temas sobre concreto. Entró mi cabeza en cámara, digo, porque se me cayó el micrófono, pero están dando todo bien, ¿no? Sigamos, Pablo. Ojalá podamos, Pablo, en este tiempo acordar en un debate del presupuesto, porque, te insisto, a mí me cuesta entender algunas posiciones de reclamar, por un lado, mayor esfuerzo en lo social, mayor esfuerzo en la inversión social del municipio, mayor esfuerzo también a la hora de repartir los costos de la situación económica, y después oponerse a lo que tiene que ver con un criterio solidario, ¿no? Entonces, creo que esperemos que en este tiempo podamos hacerlo. Y también, sinceramente, creo que la posibilidad de que la ciudad tenga acuerdos en los temas básicos, como es el presupuesto, que definen, insisto, nosotros nunca hay que olvidarse de que 6 de cada 10 pesos de nuestro presupuesto van a inversiones sociales. Entonces, a veces uno ve, bueno, no vamos a votar el presupuesto. Bueno, pero ojo que no votar el presupuesto es no votar la inversión en salud que el municipio no realiza. O estamos en contra de que se aumente una tasa para no aumentar el boleto. Bueno, eso va a implicar aumentar el boleto. Entonces, creo que hay que poder discutir los temas con más responsabilidad en relación a poner los números arriba de la mesa y después bancarse una decisión política que sea consecuente con lo que uno dice. Bien, es probable que el presidente del Consejo sea alguien del PRO. Nosotros tenemos un criterio, Pablo, que es un criterio histórico, no es nuestro, que los cuerpos se ordenan, los cuerpos legislativos, a partir de las minorías, ¿no? En este caso, que no hay una mayoría, de la primer minoría. Es el PRO. Veremos también cuál es la decisión del bloque del PRO, porque obviamente es una decisión que tendrán que tomar ellos. Nosotros no nos molestaría asumir esa responsabilidad como frente, pero le corresponde, y lo decimos expresamente, a quien hoy tiene más concejales. Si la decisión de ellos es asumir la responsabilidad, me parece que es lo correcto. Si no lo es, me parece que se abrirá otra discusión. Pero también tiene que ver con respetar la proporcionalidad, con que los cuerpos legislativos puedan funcionar bien, y en general es un criterio que se aplica en casi todos los cuerpos legislativos del país y creo que es sano. A mí me tocó aplicarlo a veces a favor cuando teníamos mayoría en la provincia, aplicarlo a nivel nacional
respetando en ese caso la mayoría que era del kirchnerismo, y en este caso se da esta situación en Rosario. Perfecto. Bueno, probablemente el año que viene estemos hablando, vos desde tu concejalía y nosotros esperemos que acá. Vos seguro vas a estar en la concejalía. Nosotros pensamos también, que también. Sí, tenemos esa expectativa. venir. Gracias por haber Gracias venido. a ustedes, Pablo. Bueno, muy bien, a ustedes también, les agradecemos que nos hayan acompañado. Una información que no es de última hora, pero que no está en los diarios, sí en los portales, es que anoche o en la madrugada de hoy se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación y se completó el trámite parlamentario porque ya tenía aprobación del Senado, la ley que establece que a partir del 2019 la conformación de listas para cualquier cuerpo parlamentario será 50% y 50%, la paridad de género. Esto ya está aprobado, esto es ley, veremos de qué manera esto impacta en la vida de los partidos políticos y de la sociedad, teniendo en cuenta que para algunos es como una sobreactuación, es una cuestión de oportunismo, para otros es una reparación, es poner las cosas en un plano de igualdad. Veremos cuáles son los resultados eventualmente, porque no se trata de que sea hombre o que sea mujer, sino de que sea capaz, de que sea apto, de que sea honesto y que sea trabajador. Hasta aquí llegamos, ha sido un gusto, volvemos mañana como siempre después de las noticias. Hasta entonces.